A ver, ayer, perdón, que esta semana voy un poco despistado. Nos quedamos viendo dentro de los dos conceptos de ratio decidendi. Estuvimos viendo el concepto estructural y el concepto normativo. O a esto no llegamos, que ahora me viene la duda. Vale, perfecto. Y dijimos que en realidad estos dos conceptos no se contraponen, porque en realidad responden a preguntas diferentes. No son exactamente dos conceptos, sino dos respuestas diferentes a dos preguntas diferentes. El concepto estructural de ratio decidendi lo que hace es responder a la pregunta: ¿cómo averiguamos o cómo identificamos la ratio? Mientras que la pregunta normativa responde genuinamente a la pregunta de ¿qué es la ratio? Nosotros, para definir ratio decidendi, nos vamos a quedar con el concepto normativo. Vamos a decir que la ratio decidendi es una norma relevante para la decisión de casos posteriores, ¿vale? Luego profundizaremos en qué quiere decir relevante. Le doy al aire acondicionado, ¿verdad? ¿Es calefacción? No, no es calefacción. Yo creo que no es calefacción. De todos modos, si tenéis frío, cerrar ahí atrás. Le doy, punto. Hola. Sin embargo, no es que la pregunta acerca de cómo identificamos la ratio decidendi carezca de importancia. Al contrario, tiene muchísima importancia determinar cuál es la ratio decidendi. Pero mirar, aquí iba a decir la literatura, mentira. La práctica, más que la literatura, se divide claramente entre la práctica de los países de common law y la práctica de los países de civil law. No es que nosotros tengamos que estudiar la práctica del common law, alguien me podría decir, pero a mí qué puñetas me importa. Pero dado que hay gente que afirma que debemos seguir o debemos utilizar los precedentes del mismo modo que se hace en el mundo angloamericano, en el mundo del common law, tenemos que pasar por aquí, ¿vale? En este sentido, se puede distinguir entre diferentes métodos para identificar la ratio decidendi. Se podría decir que tenemos métodos inductivos o fáctico-inductivos y métodos textuales interpretativos. ¿Vale? Los métodos fáctico-inductivos o inductivos-fácticos lo que hacen es intentar inducir. ¿Qué es inducir? Deducir, pero lo veremos la diferencia entre deducir e inducir. Llevar a cabo un razonamiento para descubrir cuál ha sido la ratio decidendi, cuál ha sido la norma que han aplicado los tribunales. Estos métodos son más propios del ámbito del common law, ¿vale? En este contexto, en los métodos fáctico-inductivos, no se pretende identificar un fragmento de la sentencia
que exprese explícitamente cuál es la ratio de Chidendi. Los abogados gringos, ingleses, sudafricanos, irlandeses, australianos, neozelandeses y de un montón de sitios no están preocupados por decir, no, mira, aquí lo dice. Esto no les preocupa en absoluto. En cambio, en los métodos textuales interpretativos, más propios del civil law, más propios nuestros, se lee la sentencia o se leen los precedentes de manera muy similar a como leeríamos una ley. Vamos buscando la norma, vamos detectando, y claro, ahí sí estamos muy pendientes de identificar la ratio de Chidendi con un fragmento lingüístico que aparezca en la sentencia, con alguna frase de la sentencia, ¿vale? Con una o con varias frases de la sentencia. ¿Vamos bien por el momento? ¿Sí? Bueno, pues vamos a empezar, dado que tiene una importancia súper grande en el contexto del civil law, pese a tener origen en el common law, empezamos con los métodos fáctico-inductivos o inductivos fácticos, o como los queráis llamar. ¿Vale? Mirad. Uno dice, bueno, ¿y cómo voy a saber cuál es la ratio de Chidendi? Una de las primeras respuestas a esta pregunta es diciendo, la ratio de Chidendi es la premisa mayor del silogismo judicial o jurisdiccional. ¿Qué es esto del silogismo? A ver, en términos muy tontorrones. Premisa mayor o normativa, quien mate, 15 años de cárcel. Premisa fáctica o sobre los hechos, Juan mató. Perdón que llego a la conclusión antes de tiempo. Conclusión. Juan, 15 años de cárcel. ¿Sí? Bueno. Según esta primera teoría o esta primera tesis, la ratio de Chidendi podría ser únicamente esta premisa normativa, esta premisa mayor que justifica lógicamente la conclusión. Esto es la parte dispositiva, esto es el fallo de una decisión jurisdiccional. Bueno, si para que esto esté justificado tiene que haber unos hechos y una premisa mayor a partir de la cual podamos llegar a esta conclusión. ¿Sí? ¿Bien? ¿Lo tenemos? Bueno, ¿por qué esta es una mala idea? Identificar la ratio de Chidendi con la premisa mayor del silogismo deductivo que justifica la decisión. Pues mirar, en primer lugar, por una cosa que ya hemos visto. Nosotros hemos visto que hay una cosa que se llaman precedentes interpretativos. Un precedente interpretativo, como os dije, es una norma constitutiva es una norma interpretativa, que a su vez es una norma constitutiva, que viene a decir la interpretación válida o correcta de un determinado enunciado es X. ¿Vale? Ese tipo de normas, ese tipo de enunciados, no coinciden con la premisa mayor, sino que están aquí arriba. La norma interpretativa que dice que el enunciado X significa la norma N1, no coincide con esta premisa, justifica esta premisa. ¿Sí?
Si nosotros decimos que la ratio de decidendi es solo la premisa mayor del silogismo que justifica la decisión, se nos escapa todo esto. Y esto, por ejemplo, en la actividad del Tribunal Constitucional es fundamental. Es fundamental porque muchas veces te dicen, no, mira, la interpretación correcta de la Constitución es bla, 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 bla. Pero no solo esto, se nos escapan cosas por aquí arriba, interpretativas, pero también por otros lados. Por ejemplo, pongamos que lo que tenemos es un juicio, yo qué sé, sobre lo que queráis. Un asesinato. Pero que en ese asesinato, en el juicio de ese asesinato, ha habido una cuestión con la comunicación a las partes. ¿Cuenta como comunicación un correo certificado, un correo electrónico certificado con acuse de recibo? Y entonces el tribunal dice, ¿se ha comunicado adecuadamente a las partes, sí o no? Y como es un caso que no está regulado, el de correo electrónico certificado con acuse de recibo, el tribunal va a tener que decir, ¿el correo electrónico con acuse de recibo cuenta o no cuenta como notificación? Eso no aparece aquí, porque es una de las premisas que está muy por detrás, ¿sí? Está muy por aquí. Sobre admisión a pruebas, sobre plazos, sobre un millón de cosas. Y todas esas cosas que muchas veces son consideradas rationes de decidendi no podrían serlo. No podrían ser consideradas ratio de decidendi. Por tanto, esta concepción no es muy buena, no nos sirve. Vamos a ver 5. Ya os digo que ninguna de las 5 nos va a servir, o nos va a servir del todo. ¿Vale? La segunda. La segunda viene a afirmar que la ratio de decidendi es una norma que es condición necesaria de la justificación. De la justificación de una decisión posterior. ¿Sí? ¿Por qué esta nos puede producir problemas? O bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que es una norma que si tú analizas la argumentación y coges una goma de borrar, un Tipex, lo que queráis, y borras esa norma, se caería la justificación de la decisión. Esta es la idea que anima esta forma de entender la ratio de decidendi. ¿Cuál es el problema con esto? El problema más importante con esto es cuando tenemos una sentencia fundamentada en 2 razones diferentes. Pongamos que lo que tenemos es un juicio por divorcio, ¿vale? En este juicio por divorcio parece que concurren 2 causales. Pongamos que lo que tenemos es que ha habido denegación de alimentos al cónyuge y ha habido abandono del hogar familiar. Pero cuando vamos a ver el caso, nos encontramos que el abandono del hogar familiar ha consistido en que uno de los dos se ha ido a vivir a la casa de la playa. ¿Eso es abandono del hogar familiar? ¿Y qué es lo que pasa? Que el juez se va a pronunciar ahí, va a decir, ¿el abandono del irse a la casa de la playa cuenta o no como abandono familiar? Como abandono del hogar familiar. Pero es que en el caso de los alimentos se encuentra con el problema de que denegación de alimentos, bueno, lo que ha pasado es que el otro cónyuge necesita un medicamento no financiado por la Seguridad Social y el otro se ha negado a ayudarle a pagarlo. El otro o la otra se ha negado a ayudarle a pagarle. ¿Eso cuenta como denegación de alimentos? Y el juez se vuelve a pronunciar. Pongamos que en los dos se pronuncia que sí, ¿vale? Lo que tendríamos ahí es que un mismo fallo, una misma decisión, un mismo fallo, estaría justificado por una razón 1 y por una razón 2. ¿Vale? Una denegación de alimentos, otra abandono del hogar. ¿Sí?
¿Hay alguna de estas que sea necesaria para el fallo? Y no, en realidad ninguna de las dos son necesarias para el fallo. ¿Por qué? Porque si yo quito esta, siempre me queda esta. Y si quito esta, me sigue quedando esta. ¿Cuál es el problema? Que esta concepción de la ratio no es capaz de dar cuenta de que haya más de una ratio, que haya dos. Y esto pasa, claro, que en un mismo proceso, un órgano jurisdiccional para resolver la controversia crea dos normas nuevas, no una, dos. Y quien dice dos, dice tres, o cuatro, o las que hagan falta. ¿Sí? En casos muy complicados, esto pasa. Bien. Pero tiene otro problema esta concepción. A ver, normas necesarias. Norma necesaria. A ver, si tú te saltas las normas sobre comunicación a las partes, la de tu propia jurisdicción en cuanto juez, la de, ¿qué más? Las que quieras. Todas esas son normas necesarias para la justificación de la sentencia. Sí, claro, si no eres competente, tu sentencia va a ser nula. Si no comunicas adecuadamente a las partes, sentencia nula. Sí. Un chorrocientos de cosas que si no haces, tu sentencia es nula. Así que este criterio, en este sentido, es demasiado restringido. Pero es que en el otro es demasiado amplio. ¿Por qué? Porque sería ratio de accidendi cualquier norma que sea condición necesaria de justificación. Esto es excesivo. ¿Sí? Bien. Tres. ¿Y si fuera una condición suficiente? Nosotros sabemos lo que es una condición suficiente. Una norma que de por sí su uso vendría a justificar la decisión judicial. ¿Sí? Pregunta, ¿hay alguna norma que aisladamente sea capaz de justificar toda una decisión judicial? Tienes que ser competente, tienes que comunicar a las partes. En realidad, no hay una única norma que te sirva para justificar todo. En realidad, es una conjunción de varias normas. ¿Sí? Por lo tanto, no hay una norma que de manera suficiente justifique la decisión. Hay algún caso rarísimo, de algunos tipos de sentencia de rechazo, que simplemente rechazan la pretensión de la parte, pero contadísimos casos. ¿Vale? Se viene ahora. ¿Dudas? ¿Va todo bien? ¿No va todo bien? Bueno. Vamos con un nombre, con un método que tiene nombre y apellidos. Arthur Goodhart. ¿Vale? Ahí pone hechos simplemente. ¿Qué era lo que decía Goodhart? Goodhart lo que venía a sostener es que a partir de los hechos del caso y el fallo, la norma individual contenida en la sentencia, Juan 15 años de cárcel, a partir de los hechos y de Juan 15 años de cárcel, tú tienes que averiguar qué norma ha aplicado el tribunal. ¿Sí? Esto es lo que sostiene el método Goodhart, o el método de Arthur Goodhart. Te dice Goodhart, lo que tienes que hacer, por supuesto, no es fijarte en cualquier hecho, sino que tienes que fijarte únicamente en los hechos relevantes. Hay hechos, dice Goodhart, que son de por sí irrelevantes. El nombre de la persona, el momento en que sucedió, el género de la persona, podríamos añadir.
Mirar, este método es comprado, suscrito, como lo queráis decir, por un tropel de gente. Un tropel de gente, un montón de gente, mucha gente, también del ámbito del civil law, ¿eh? Muchísima gente del ámbito del civil law. Pero tiene algunos problemillas. 4 en concreto vamos a ver, 4 problemas. El primero de ellos es que, bueno, Woodhart nos dice que tienen que ser hechos relevantes. Pero antes de que sean hechos relevantes, tienen que ser hechos probados. ¿Sí? Hombre, no vas a tener en cuenta para saber cuál es la ratio de Chidendi hechos que no han sido probados. Sería muy raro, ¿no? ¿Sí? Hechos probados. ¿Vale? ¿Cómo cuántas sentencias os habéis leído en la vida? Así, por lo alto. Más o menos. ¿30 he oído por ahí? Suficiente, dice. Abracito, Anastasia. Suficiente es cubrir conciencia. Entre 30 y 50. Muy bien. ¿Te ha pasado alguna vez que te has encontrado con una sentencia que no estaba claro qué hechos quedaban como probados? Muchas veces, dice. Vale. Pues eso, en muchas ocasiones agarramos una sentencia y ni siquiera queda claro cuáles son los hechos probados del caso, porque en la sentencia no se dice claramente. ¿Sí? Pero es que en segundo lugar, incluso aunque tengamos claro cuáles son los hechos que han quedado como probados, y hayamos tenido un juez o una jueza muy pulcros y te hayan dicho, queda aprobado, aún así, vamos a tener un problema para identificar cuáles son los hechos relevantes. ¿Por qué vamos a tener un problema para identificar los hechos relevantes? Pues porque en los procedimientos, en los juicios, muchas veces se prueban cosas que al principio se piensa que van a ser importantes, pero la propia práctica de la prueba arroja que no, que esto en realidad carecía de importancia. Uno de los principios en la práctica de la prueba es que la prueba sea pertinente, la pertinencia de la prueba. Y hay muchas veces que te deniegan una prueba por impertinente. Mire, es que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando aquí. Pero aún así hay veces que se cuelan pruebas impertinentes. ¿Cómo distingo yo un hecho pertinente de un hecho no pertinente? Pues el tribunal muchas veces no te lo dice, no lo deja claro. ¿Sí? Pero mirar, hay un tercer problema, que este no es que sea exactamente un problema de Woodhart. Es un problema que ya vio Aristóteles, que es el problema de la inducción. El problema de la inducción consiste en lo siguiente. Perdón que me estaba sacando. El problema de la inducción consiste en lo siguiente. Nosotros ya lo hemos visto. Veo un mirlo y veo que es negro. 2 mirlos. 3 mirlos, los 3 negros. 4, 5, 700, 7000, 70.000 mirlos negros. Y llego a la conclusión, sabiamente, de que todos los mirlos son negros. Hasta que vuelvo a abrir la ventana y pasa un puñetero mirlo blanco. ¿Por qué esto es importante? Porque infinitas observaciones
de mirlos negros no nos pueden garantizar, ni siquiera infinitas, no nos pueden garantizar que todos los mirlos sean negros. Este es un problema del conocimiento humano. ¿Sí? Es un problema parecido al siguiente. Si yo les digo 2, 4, 6, 8, 10... no es 12, es 256. Y claro, me miráis con cara de, está loco. Cuando yo os digo 2, 4, 6, 8 y os pido la siguiente cifra, vosotros lo que habéis hecho es, a partir de actos sucesivos de aplicación de una norma, habéis visto que he ido sumando 2, 2, 2, habéis pensado que la norma es siempre más 2. ¿Es posible que la norma sea más 2 hasta llegar a 10 y entonces son más 250? Por supuesto que es posible. Por supuesto que es posible. Pero si es así, entonces diferentes actos de aplicación de la regla no nos garantiza cuál sea la regla. Por mucho que una persona repita un comportamiento, no podemos estar al 100% seguros de cuál es la norma que está aplicando. Y esto no es un problema ni de Goodhart ni de nosotros, sino que ya lo señaló Aristóteles. Digo, mira, es que esto es lo que hay. No hay manera de averiguar cuál es la regla, ¿vale? Pero mirar, el método de Goodhart es especialmente insidioso. ¿Por qué digo que es especialmente insidioso? Es especialmente insidioso porque comete un error diferente del de la inducción, o ligeramente diferente del de la inducción, que genera un problema de circularidad. Veamos, o repitamos, o analicemos, ¿qué es exactamente lo que nos dice o nos propone Goodhart? Lo que nos dice o nos propone Goodhart es, tú a partir de los hechos del caso, lo que tienes que hacer, de los hechos relevantes del caso, tienes que saber o tienes que inducir cuál es la norma que ha sido aplicada. Bien, vale, no suena tan mal así de primeras. Pero lo que tenemos que preguntarnos es, ¿y qué son los hechos relevantes? ¿O cuáles son los hechos relevantes? Nosotros sabemos que una norma sea relevante significa que su presencia o ausencia genera una diferencia práctica, ¿vale? Que un hecho sea relevante significa prácticamente lo mismo. Por ejemplo, tenemos una norma o dos normas que te dicen, si agresión, 1 año de cárcel. Si agresión con intención homicida, 5 años de cárcel. ¿Vale? El hecho de que haya o no intención homicida marca una diferencia práctica, claro, súper grande, entre 1 año y 4 años de cárcel. Volvamos para atrás. ¿Qué quiere decir hechos relevantes? Bueno, van a ser hechos relevantes aquellos cuya presencia o ausencia marcan una diferencia práctica. ¿Vamos bien? ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué marcan esta diferencia práctica? ¿Qué hace de estos hechos que sean importantes para calificar de una manera o de otra un comportamiento? ¿Sí? Que estén previstos en una norma. Claro, decimos que el hecho de que haya intención homicida o no es relevante, que marca una diferencia práctica. ¿Por qué?
porque está previsto en una norma. Claro. Así que hechos relevantes van a ser hechos que están previstos en alguna norma. Así que volvemos otra vez para atrás. ¿Qué es lo que nos está diciendo Goodhart? Goodhart nos está diciendo que los hechos, tenemos que saber cuáles son los hechos relevantes para saber cuál es la norma aplicada. Pero, ¿cuál es el supuesto de hecho o qué contiene el supuesto de hecho de la norma aplicada de la ratio de Chidendi? Cucú. El supuesto de hecho, hombre, el supuesto de hecho ya es la previsión normativa. Decimos que un hecho relevante es aquel previsto en un supuesto de hecho, de una norma. Así que para saber cuál es la norma aplicada, tenemos que saber cuáles son los hechos relevantes. ¿Y qué son los hechos relevantes? El supuesto de hecho de la norma. Así que para saber cuál es la norma aplicada, tenemos que saber cuáles son los hechos relevantes. Para saber cuáles son los hechos relevantes, cuál es la norma, y la norma nos dice qué hechos son relevantes. ¡Bien! ¡Hurra! ¡Viva! ¡Viva! Circularidad completa. O sea, yo particularmente no entiendo cómo esta gente, cómo la mayoría de la gente no lo ve y te dice, sí, los hechos, pero alma de cántaro, ¿qué hechos? Si es como decir, coger el conejo, meterlo en el sombrero y decir, ¿dónde está el conejo? Y de repente hace chas y lo saca y dice, mira, un conejo. ¿Pero qué es esto? Por Dios. Vamos a ver una quinta y última forma dentro de los métodos fáctico-inductivos, inductivos-fácticos, que fue propuesta por un filósofo del derecho escocés, recientemente fallecido, Neil McCormick, ahora lo escribiré, quien sostenía que la ratio de Chidendi es una condición necesaria de una condición suficiente. Nosotros ya sabemos que una condición necesaria de una condición suficiente es una condición contribuyente. Tranquilos, no colapséis, ahora mismo lo explico. Nosotros ya sabemos que no hay ninguna norma que ella sola sea suficiente para justificar una decisión, ¿vale? Porque tiene que haber no una, sino varias normas. Una norma N1, una norma N2, una norma N3, una norma N4, que la suma de todas ellas te conduce al fallo o decisión. Todas ellas te sirven para justificar el fallo. Esta puede ser sobre la comunicación a las partes, esta puede ser sobre que el órgano tiene jurisdicción. Esta es una norma sustantiva, ¿vale? Y esta, yo qué sé, otra procesal, la que queráis. Estas cuatro normas tomadas conjuntamente son una condición suficiente de la justificación. Si sumo las cuatro normas y aplico las cuatro normas, son condición suficiente.
Pero claro, no vamos a decir que las 4 normas son ratio decidendi. Lo que nos dice el bueno de McCormick es: dentro de estas, ¿hay alguna que tenga carácter necesario? ¿Y qué quiere decir carácter necesario? Que si la sacas, que si la borras, que si no la usas, la sentencia se cae. Y te dice McCormick, eso es la ratio decidendi. La ratio decidendi no es una norma que de por sí justifique toda la decisión, sino que sumadas a otras es una condición suficiente, pero dentro de una determinada justificación es una condición necesaria. ¿Sí? Bien, no bien. Bien. Tiene solo un problema o un gran problema. Yo ayer os conté que el Tribunal Supremo Español había dado mucha publicidad a una decisión suya a través de la Secretaría de Prensa, que se llamaba Abecedario del Maltrato, que es una decisión que contiene 23 criterios, 23 normas, para identificar cuando un comportamiento constituye maltrato. ¿Sí? Evidentemente, en esa ocasión, el Tribunal Supremo no pudo aplicar esas 23 normas conceptuales, porque no se dieron las 23 circunstancias que permiten calificar cada una de ellas algo como maltrato. Sería un remaltrato múltiple de 23 tipos. No. Se dio un solo tipo de maltrato, pero se tiró toda la lista o puso toda la lista de comportamientos que podían ser considerados maltrato. La pregunta es, ¿esas normas no aplicadas de las 23 aplicó una? ¿Las otras 22 no son ratio decidendi? ¿No son normas relevantes para la decisión de casos posteriores? Desde luego que sí son relevantes. Las 23 son relevantes y las 23 se están usando en la práctica jurisprudencial. ¿Cuál es entonces el problema de fondo? El problema de fondo es que McCormick, pero también las 4 anteriores formas de entender la ratio decidendi o de identificar la ratio decidendi están presuponiendo que la ratio decidendi es siempre, debe ser siempre, una norma aplicada en la decisión judicial. Lo malo es que en muchas ocasiones no es así. Tenemos muchas ocasiones en las que la ratio tenemos una norma que es formulada por el tribunal, creada por el tribunal, pero sin embargo no es aplicada y aún así sigue siendo considerada ratio decidendi, sigue siendo considerada relevante para los casos posteriores. ¿Sí? Por tanto, para nosotros no va a ser un requisito para que algo sea ratio decidendi que haya sido aplicada. Os pongo otro ejemplo. Toda vez que nos encontramos con un choque de derechos fundamentales, lo que tiende a hacer el Tribunal Supremo o el Tribunal Constitucional es decir, mira, en este caso cede uno en favor del otro. Y lo que ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional progresivamente ha sido ir estableciendo límites al ejercicio de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque chocaban con otros. Ahora imaginaros
imaginaros no, volvamos al caso en el que el Tribunal Constitucional fijó la doctrina según la cual para poder publicar una información, aquella no tiene por qué ser verdadera, pero sí tiene que ser veraz, ¿vale? Te dice, si es veraz, puede ser falsa. Claro, tiene que ser veraz en el sentido de que él o la periodista tienen que haber hecho todos los esfuerzos posibles para comprobar que esa noticia es realmente verdadera. Pero si al final es falsa, no pasa nada. En ese caso, ¿qué se ha hecho? En ese caso, se ha delimitado el alcance del derecho al honor y a la intimidad. ¿Y qué ha prevalecido? Ha prevalecido el derecho a la información. Ahí estoy diciendo, esta conducta es lícita porque queda protegida bajo el derecho de libertad de información. ¿Estoy aplicando ahí la norma que establece el derecho al honor y a la intimidad? No, si lo estoy dejando de lado. Es precisamente esto. Pero en ese dejarlo de lado estoy estableciendo cuáles son los límites del derecho. Y al fijar cuáles son los límites estoy creando una norma. ¿Es aplicable esa norma o se puede utilizar esa norma para justificar decisiones posteriores? Evidentemente. Lo llevamos haciendo toda la vida. ¿Sí? Así que nos tenemos que deshacer de la idea de que la ratio decidendi es siempre una norma que ha sido previamente aplicada. O sea, que ha sido aplicada en la decisión. ¿Puede haber sido aplicada? ¿O puede que no? ¿Sí? Como veis, estos 5 métodos todos resultan fallones en algún sentido. Pero más allá de que resulten fallones, uno podría tomar uno de estos métodos, uno o varios, de hecho, varios, y señalar como ratio decidendi normas diferentes. Es decir, establecer diferentes rationes decidendi. ¿Y cuál es la buena? Pues no lo sabemos. No sabemos cuál es la buena. Así que mucho me temo que la identificación de rationes decidendi es una actividad indeterminada o infradeterminada porque no tenemos un método fiable, seguro, 100% para determinar cuál es la ratio. Si alguien viene y os dice, no, es que lo que dice esta sentencia, le dices, un momento, porque lo que le puedo hacer decir a la sentencia son cosas diferentes. Y esto es solo la mitad de los métodos. Estos son los métodos propios del common law, aunque los hemos importado masivamente hacia aquí. Además de estos, además de los métodos fáctico-inductivos, tenemos que tener en cuenta los métodos interpretativo-textuales. Claro, nosotros en cuanto juristas de Civil Law leemos las sentencias buscando lo que nos interesa, buscando básicamente una norma que nos dé la razón. Y en este sentido la buscamos de manera similar a como buscamos en la ley una norma que nos dé la razón. De hecho, para los métodos textuales lingüísticos o textuales interpretativos, la interpretación de sentencias o la identificación de rationes decidendi sí cambia algo, pero en el fondo es lo mismo que interpretar la ley, porque siempre consiste en atribuir sentido a textos. Lo que pasa es que sí, hay algunas diferencias, algunas de ellas muy importantes, muy importantes. Aquí vamos a ver 4 y con eso terminamos la clase.
hay al menos 4 diferencias. La primera de ellas es que si tú coges una ley, un reglamento, una constitución y la abres, lo que te vas a encontrar es el articulado de la ley, los artículos. Claro, sabemos que, salvo raras excepciones, todo artículo expresa al menos una norma. Pero es que en una sentencia no tenemos esa estructura. En una sentencia no tenemos los párrafos diciendo artículo 1, artículo 2, sección primera, sección segunda. De hecho, el problema es que en las sentencias carecemos de una formulación canónica. ¿Qué es una formulación canónica? No tiene nada, iba a decir no tiene nada que ver con la canonística, pero sí, en realidad sí. Una formulación canónica es aquella del tipo: quien mate 15 años de cárcel, son nulos los actos, que no sé cuantitos, el Tribunal Constitucional es competente para los recursos de bla, bla, bla. En una sentencia no te vas a encontrar un texto que, ¡hola!, que ponga así tan claro cuál es o la formulación lingüística de la norma. De hecho, no vas a encontrar una formulación que te diga: esta es la ratio de Chidendi. Es raro. A veces se encuentra en España. Hay otros países en los que sí se encuentra muy claramente. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional de Perú, ese en su ley orgánica pone, artículo Romanos 7, no sé por qué me acuerdo de esto, que el tribunal tiene la obligación de identificar la ratio de Chidendi. Los mexicanos también lo hacen. Tú le dices a un tribunal español que establezca cuál es la ratio de Chidendi y te dice: Satanás va di retro. Ni en broma. A veces tenemos órganos especializados en identificar rationes de Chidendi. Por ejemplo, el Ufficio del Massimario en Italia. El Ufficio del Massimario es como una oficina dentro de la Corte Suprema, del Tribunal Supremo Italiano, ojo, dirigida por jueces, no es que sean administrativos ni abogados, son jueces. ¿Que a qué se dedican? Se dedican a establecer cuáles han sido los fallos más importantes de ese tribunal y a determinar cuál ha sido la ratio de Chidendi. Esto en España no lo tenemos, ni eso ni nada parecido. ¿Alguna cosa parecida? Cuando en Aranzadi la ley o en Tirán lo Blanc, cuidado, organismos privados, te hacen la glosa de la sentencia y te dicen: la parte importante del fallo, claro, la ratio de Chidendi del fallo. ¿Sí? Pero así públicamente lo mejor que tenemos son los comunicados de prensa de los tribunales. Llega el Tribunal Supremo y saca un comunicado de prensa diciendo: hemos decidido esto, por esto. ¿Tiene valor jurídico? No, valor jurídico no. ¿Indica cuál es la ratio de Chidendi? Muchas veces sí. No la semana que viene, sino la siguiente, veremos que tenemos varios criterios interpretativos para interpretar las leyes. Entre ellos nos encontramos el argumento literal, el argumento sistemático y el argumento intencional. Mirad, aunque en su momento os lo explicaré bien, no es muy difícil entender qué son cada uno de estos. El literal, interpretar de acuerdo al uso corriente o habitual de las palabras. El sistemático, de acuerdo al resto de normas del ordenamiento. Y el intencional, de acuerdo a la intención del legislador. Se dice: hay que interpretar la ley de manera literal. ¿Por qué? Porque va dirigida a los ciudadanos y los ciudadanos tienen que entender las leyes, si no, ¿cómo se van a comportar de acuerdo a ellas?
Este argumento, en el ámbito de la interpretación de la ley, tiene algunos problemas, pero en el ámbito de la interpretación de sentencias y de decisiones jurisdiccionales es infernal. ¿Por qué? Porque a vosotros, estudiantes de Derecho, os cuesta entender una sentencia. Imagínate a alguien de la calle. Si las sentencias fueran comprensibles para alguien de la calle, no haríais falta vosotros, no harían falta abogados ni abogadas. ¿Sí? Pues se entendería todo perfectamente. De hecho, las sentencias están escritas en un lenguaje técnico, así que el argumento literal en la interpretación de sentencias funciona medio mal. ¿Y el argumento sistemático? Bueno, el argumento sistemático funciona más o menos igual. Tienes que interpretar las leyes de conformidad al resto de leyes o de conformidad a la Constitución. Tienes que interpretar las sentencias de conformidad a la ley. A ver, un momento. ¿Voy a interpretar la sentencia a la luz de la ley que interpretaba la sentencia? Esto es muy raro. No puedo decir que tengo que interpretar de acuerdo al resto de normas del ordenamiento, porque el resto de normas del ordenamiento es lo que está haciendo, es lo que está interpretando la sentencia. Así que el sistemático ahí se convierte en interpretación conforme o de acuerdo a otras sentencias. Claro, porque yo puedo leer la ratio decidendi tratando de buscar coherencia en, por ejemplo, la doctrina del Tribunal Supremo, o buscando inconsistencias en la doctrina del Tribunal Supremo. El argumento sistemático aquí te va a decir: interpreta todas las sentencias para que todas se parezcan. Hecho así a las bravas. Última diferencia, último argumento, el intencional. Mirad, hablar de intención del legislador es complicado. ¿Por qué? Porque el legislador en España y en la mayoría de lugares no es una persona. Es un órgano con suerte. En realidad son muchos órganos. En nuestro caso, al menos, Congreso y Senado. Si no metes al gobierno, si es un proyecto de ley largo, etcétera. Y ahí hablar de la intención de algún sujeto es muy raro. Pero claro, cuando estamos hablando de decisiones jurisdiccionales, más aún cuando estamos hablando de sentencias, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque ahí tienes un número limitado de personas. A veces 3, a veces 5, 12 en el peor de los casos, pero una cosa son 12 y otra cosa son más de 700 personas. Pero no es solo que me resulte más fácil identificar cuál es la intención del sujeto. Es que además los jueces tienen un instrumento, los jueces tomados individualmente, tienen un instrumento ¿para qué? Para decir si no están de acuerdo con las cosas. Se llaman votos particulares y votos concurrentes. Si un juez no está de acuerdo con el contenido de una decisión, vota y establece sus razones en un documento aparte que se incorpora a la sentencia, que dice por qué no está de acuerdo, o bien con el fallo, o bien con las razones del fallo, pero sí con el fallo. Así que aquí sí tiene más sentido hablar de argumento intencional. Pues los jueces al menos tienen la oportunidad de decir, yo no. Y podemos atribuirle a todos la intención que aparezca en la sentencia o que podamos recabar de la sentencia. ¿Sí? ¿Y por qué se le atribuye el argumento intencional al sujeto y no al órgano? Bueno, porque el órgano está compuesto de personas. Pero se le podría... Es el órgano el que... Entiendo lo que dices, pero ¿qué es una intención? Una intención, en última instancia, como os contaré, es un estado mental, algo que pasa en los cerebros de la gente y que nos sirve para explicar las acciones. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre, cómo describiríais esto? ¿Qué estoy haciendo? Levantando la mano. Bueno, dependiendo del contexto, vosotros podréis atribuir diferentes intenciones y decir, no, mira, es que lo que está haciendo es pedir un taxi. Mira, es que lo que está haciendo es llamar a su pareja, que están en una zona muy concurrida de gente y estoy haciendo así. ¿Sí? Claro, nosotros para describir acciones atribuimos intenciones. Pero si las intenciones son cosas que suceden en las cabezas de la gente, un órgano no tiene cerebro. Así que las intenciones se las tenemos que atribuir a las personas.
¿Cabe hablar de intención de sujetos colectivos? Complicado, muy complicado, extremadamente complicado. Entiendo el punto, porque si no parece que no es el órgano el que decide, sino que es un sujeto o varios sujetos en particular, y esto va en contra de nuestra idea institucional del derecho. Sí, tienes un punto, pero para el argumento intencional es un contrapunto, por decirlo así, porque atribuirle intenciones a un conjunto de normas, porque un órgano es un conjunto de normas, de competencia, regulación, es muy raro, ¿vale? Seguimos ahora con las prácticas.